2. Conocimiento. 2.1. El análisis tradicional. El análisis tradicional del conocimiento, alrededor del cual gira todo el trabajo reciente al respecto, define el conocimiento como creencia verdadera justificada. Por tanto, mantiene que A sabe que P sí y solo sí 1. P2. A cree que P3. La creencia de A de que P está justificada. Se la denomina la definición tripartita, o el análisis tripartito, por tener tres partes. Define el conocimiento proposicional, o conocimiento de que P. No define el conocimiento por familiaridad directa como en José conoce a Pedro, ni el denominado saber, como, por ejemplo, el saber montar en bicicleta, a no ser que pueda mostrarse que son reductibles al conocimiento proposicional. La definición tripartita tiene atractivos obvios. Normalmente, se considera que la primera cláusula, la que dice que, si A sabe que P es verdadera, que puede leerse como, SAP implica P, es estipulativa. La segunda cláusula, que, si A sabe que P, A cree que P, SAP implica CAP, parece ser de contenido mínimo. La tercera, que, si A sabe que P, su creencia de que P está justificada, SAP implica CJAP, trata de evitar que cuente como conocimiento cualquier acierto casual por parte de un imprudente que confía críticamente en sus propias decisiones. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta una consecuencia de esta justificación de la cláusula 3. Normalmente una creencia no está justificada por el mero hecho de ser verdadera, de otro modo la cláusula 3 sería redundante. Si decido la inversión en bolsa más rentable por el método de echar una moneda al aire y resulta que acierto, el feliz resultado no puede justificar mi elección, no tenía ninguna justificación real para hacer la elección que hice. También podríamos distinguir entre dos formas de justificación, justificación antes del suceso y después de él. Utilizaríamos, en ese caso, la primera de ellas en nuestra definición tripartita. Pero, entonces, la cuestión sería si se trata realmente de formas distintas de lo mismo. ¿Qué problemas plantea la definición tripartita? Podríamos pensar que la cláusula 2 es insuficiente, creer que P no es tan fuerte como estar seguro de que P, y para saber no basta con creer, uno debe estar seguro. El mejor motivo para introducir la certeza en nuestro análisis del conocimiento radica en que, muy a menudo, tenemos razón al vacilar respecto a nuestras pretensiones de conocimiento cuando no estamos seguros. Este movimiento de vacilación parece deberse a algo intrínseco al conocimiento, y no habría manera obvia de explicarlo si el conocimiento fuera lo que afirma la definición tripartita. A pesar de que se sugiera muchas veces que la noción de certeza es relevante para el análisis de las declaraciones de conocimiento, pero no para el análisis del conocimiento mismo, por ejemplo, Woolley, 1953, hay que tener en cuenta que, en tal caso, no tendríamos modo alguno de explicar por qué la certeza es necesaria para poder declarar que sabemos sin serlo para el conocimiento mismo, es decir, para la existencia de aquello que declaramos. Dado que vamos a descubrir otras razones para rechazar la definición tripartita, no hay motivo para proseguir ahora con este argumento. La moraleja debe ser la de que para dar un análisis del conocimiento que no incluya el requisito de la certeza, debemos buscar algún lugar apropiado para la noción de certeza. Un análisis que considere que la certeza es un requisito para las declaraciones de conocimiento necesita poder explicar en sus propios términos por qué ha de suceder tal cosa. ¿Por qué no cambiar sin más la cláusula 2 por A está seguro de que P? Porque estamos dispuestos, en circunstancias que son perfectamente normales, a conceder que alguien sabe algo por más que la persona en cuestión no se atreviera a declarar su conocimiento por carecer de la certeza necesaria. Pensemos en un mal estudiante que, por ejemplo, se ha aprendido la noche anterior las fechas de la muerte de los reyes de Inglaterra durante varios siglos, pero que se siente tan amedrentado por el profesor que pierde toda seguridad sobre la corrección de las respuestas que se le ocurren cuando le pregunta. Supongamos que sus respuestas son las correctas, no diríamos que las sabía, aunque él mismo no se atreviera a decir tal cosa.
Parece obvio que nuestras razones para concederle conocimiento están muy cerca de lo que nos sugiere la definición tripartita, da la respuesta correcta, y no lo hace así por mera casualidad. Hay un problema en este ejemplo del mal estudiante que está relacionado también con la cláusula 2. En la medida en que el estudiante no está seguro de las respuestas que se le ocurren, diríamos que las cree. Si no vamos con sumo cuidado, este tipo de ejemplos contra el requisito de la certeza puede hacernos perder la condición de la creencia que tratábamos de salvar. 2.2. Los contraejemplos de Gettier. Henry está mirando la televisión una tarde de junio. Es la final masculina del torneo de Wimbledon y McEnroe está venciendo a Connors por 2-1 y con punto de partido en el tercero. McEnroe gana este punto. Henry cree justificadamente que 1. Acabo de ver la victoria de McEnroe en la final de Wimbledon de este año e infiere razonablemente que 2. McEnroe es el campeón de Wimbledon de este año. Sin embargo, lo que ha sucedido es que las cámaras instaladas en Wimbledon se han estropeado y lo que muestra la pantalla es una grabación del partido del año anterior. Mientras sucede eso, McEnroe está, de hecho, a punto de repetir la abultada victoria que obtuvo el año pasado. De modo que la creencia 2 de Henry es verdadera, y está ciertamente justificado para tener tal creencia. Pero no concederíamos que Henry sabe 2. Este tipo de contraejemplo al análisis tripartito del conocimiento es conocido como contraejemplo de Gettier, a partir de L. Gettier, 1963. Gettier argumentó que estos casos muestran que el análisis tripartito es insuficiente, y es posible que alguien no sepa algo, aunque se satisfagan las 3 cláusulas pertinentes. Gettier no pone en cuestión ninguna de las 3 cláusulas. Concede que individualmente son necesarias, y se limita a argumentar que no son suficientes. Por motivos que quedarán claros más adelante, es importante que formalicemos la situación. Traduciendo 1 por P, y 2 por Q, tenemos, no P, A cree que P, A cree en la justificación de P, P implica Q, A cree y se justifica, P implica Q, Q, A cree la justificación de Q. De modo que, en un contraejemplo de Gettier, A tiene una creencia justificada pero falsa, de la cual infiere la creencia justificada en algo que de hecho es verdad, llegando así a una creencia justificada y verdadera que no es conocimiento. ¿Qué respuesta podemos dar a este tipo de contraejemplos, enormemente conocidos pero todavía un tanto molestos? Parece que se nos abren 3 opciones. 1. Encontrar algún medio de mostrar que los contraejemplos no funcionan. 2. Aceptar los contraejemplos y buscar algún modo de complementar el análisis tripartito de modo que los podamos excluir de él. 3. Aceptar los contraejemplos y alterar la adecuación del análisis tripartito, en vez de añadirle algo más. El resto de esta sección trata de la primera de estas alternativas. ¿En qué principio de inferencia descansan los contraejemplos? El mismo Gettier expone 2. Para que los ejemplos funcionen debe ser posible que una creencia falsa pueda estar justificada, y una creencia justificada debe justificar cualquier creencia que sea implicada por ella, o que se crea justificadamente que es implicada por ella. Esto último es exactamente el principio de cierre PCJ, mencionado anteriormente en la discusión del escepticismo, 1.2. De modo que, si pudiéramos demostrar que PCJ es falso, nos encontraríamos con el doble efecto de que socavaríamos los contraejemplos de Gettier y, al menos parte de, el primer argumento escéptico. Sin embargo, todavía sería posible construir nuevas variaciones sobre el tema de Gettier que no descansaran en la inferencia, o en inferencias de este tipo, como veremos en la sección siguiente. Si eso es así, ninguna queja sobre PCJ, ni sobre otros principios, sería muy efectiva. Lo que no podemos es rechazar los ejemplos de Gettier como si fueran demasiado forzados y artificiales. En sus propios términos, son perfectamente efectivos.
Pero sería razonable que nos preguntáramos cuál es el objetivo de exprimirnos el cerebro tratando de encontrar una definición adecuada de A sabe qué P. Se trata de algo más que de un mero ejercicio técnico. ¿Por qué deberíamos preocuparnos si no pudiéramos dar con una definición libre de todo problema? Muchos de los artículos escritos en respuesta a Gettier dan la impresión de ser parte de un juego entre filósofos que no tiene ningún interés para nadie, excepto los propios jugadores. Después de todo, no nos ha demostrado Wittgenstein que un concepto puede ser completamente legítimo aunque no tenga ninguna definición, al argumentar que no es necesaria la existencia de un elemento común en todas las instancias de una propiedad, por ejemplo, instancias de conocimiento, distinta a aquella de la que son instancias, por ejemplo, que son conocimiento. Cf. Wittgenstein, 1969b, pp. 17, 18, y 1953, 66, 67. De modo que qué demonios importaría que tuviéramos o no éxito en la empresa de descubrir condiciones necesarias y suficientes para el conocimiento. Simpatizo de muchas maneras con el tono general de esta queja, como resultará evidente muy pronto. Lo que me mantiene en la búsqueda de una respuesta a Gettier es el sentimiento de que puede ser posible encontrar un análisis de lo que sea el conocimiento que tenga un efecto sustancial sobre lo que se dirá más tarde respecto a la justificación. Esto podría suceder en una cualquiera de dos maneras posibles. Podríamos encontrar un análisis de lo que es el conocimiento que fuera suficiente para socavar movimientos esenciales para el escéptico, confirmando con ello la posibilidad de que algunas de nuestras creencias estuvieran justificadas. El análisis que apoyo provisionalmente en el capítulo 3 pretende algo semejante. Otra posibilidad sería la de definir la justificación en términos del conocimiento. Por ejemplo, podríamos suponer que una creencia está justificada si y solo si en ciertas circunstancias, que deberían ser especificadas, produce conocimiento. Debo esta idea a Jennifer Hornsby. Mientras tanto, consideremos algunos análisis del conocimiento que no parecen tan fructíferos. 2.3. Respuestas a Gettier. Supongo que es obvio que he evitado, en la medida en que he podido, cualquier diagnóstico, por provisional que fuera, sobre el defecto del análisis tripartito descubierto por Gettier. La razón es que todas las respuestas a Gettier surgen de diagnósticos diferentes sobre las carencias del análisis tripartito. Una vez que conozcamos lo que falta, será fácil añadirlo. La presencia de la falsedad relevante. El diagnóstico más obvio es fijarse en la falsedad de P, que es la creencia inicial de la que se infiere la creencia verdadera y justificada Q. Podríamos, pues, añadir al análisis tripartito la cuarta condición de que no puede ser conocido nada que se haya inferido de una creencia falsa, o de un grupo de creencias entre las que haya una falsa. Esta sugerencia simple tiene dos defectos. En primer lugar, pueden escribirse variaciones del tema de Gettier en las que, aunque haya falsedad, no se dé ninguna inferencia. Supongamos que creo que hay una oveja en el campo cercano a causa de lo que veo. No estoy infiriendo la existencia de la oveja a partir de lo que veo. Simplemente, veo que hay una oveja. El animal que veo es un perro pastor, pero mi creencia no es falsa porque, oculta por la cerca, hay una oveja que no veo. Podríamos admitir que mi creencia es verdadera y está justificada y rechazar que existiera conocimiento. El ejemplo proviene de Chisholm, 1977, p. 105. Una réplica posible sería decir que estoy infiriendo que veo una oveja en el campo a partir de mi conocimiento de mis propios estados sensoriales. Esta respuesta plantea cuestiones de mayor calado, pero en el capítulo 5 se da un argumento bastante claro en favor de que, si hay conocimiento no inferencial, debe darse a veces sobre cosas distintas a nuestros propios estados sensoriales, por ejemplo, ¿por qué no sobre ovejas? El segundo defecto radica en que la sugerencia es demasiado fuerte y convierte en improbable que alguien de nosotros sepa algo alguna vez.
Como veremos, ese es un peligro común a muchas de las respuestas a Gettier. En este mismo momento, muchos de nosotros tenemos creencias falsas que desempeñan algún papel en nuestras inferencias, de modo que, de acuerdo con la sugerencia, ninguna de nuestras creencias verdaderas y justificadas contaría como conocimiento. Para eliminar estos defectos, debemos dejar a un lado las referencias a la inferencia y estrechar la relación especificada entre las creencias que son falsas y las que, siendo verdaderas y justificadas, no debieran contar como conocimiento. Por ejemplo, podríamos exigir que no se diera falsedad relevante. Así podríamos afrontar el ejemplo de la oveja en el campo, porque es de presumir que yo crea con falsedad que el animal que veo es una oveja, por más que esa creencia no sea usada para ninguna inferencia. Pero esta sugerencia parece identificar la dificultad más bien que resolverla, que creencias falsas deben contar como relevantes. Una respuesta podría ser la de decir que la falsa creencia de que P es relevante en el sentido requerido cuando la creencia en Q habría cesado de estar justificada si el creyente hubiera creído no P en vez de P. No todas las creencias falsas son relevantes en este sentido. Algunas serán tan distantes o tan insignificantes que el hecho diferencial de creer en ellas o en sus opuestas no tendría efecto alguno sobre lo que se cree en un momento determinado. Por ejemplo, entre las creencias por las que creo que Napoleón fue un gran soldado puede haber una que sea falsa, pero tan insignificante que mi justificación para creer que Napoleón fue un gran soldado se mantendría si cambiara de opinión respecto a ella. Una creencia falsa de este tipo no sería relevante en el sentido comentado. Pero el nuevo análisis plantea dificultades que pueden ilustrarse mejor por medio de un ejemplo. Supongamos que espero que un colega me lleve a casa en su coche esta tarde, y que el coche tiene la batería descargada. De hecho, no sería un gran problema porque el coche de otro amigo está aparcado al lado con los cables adecuados que podrían usarse para arrancar el coche estropeado. Ahora creo que me llevará esta tarde en su coche y mi creencia está justificada. Sé que me llevará en su coche. El requisito de que no haya creencias falsas relevantes sugiere, plausiblemente, que el que yo sepa o no depende de otras creencias que yo tenga. Pero esta sugerencia plantea dificultades. Si, por ejemplo, me limito a creer uno, me llevará a casa en su coche esta tarde, se me podría conceder que lo sé, pero si creyera 1 y 2, la batería de su coche no está descargada, ya no puedo saber 1, dado que tengo una creencia relevante falsa. Sin embargo, si, además de creer 1 y 2, también creo 3. El coche de un amigo está aparcado al lado con cables para cargar baterías. Esta creencia, aparentemente gratuita, tiene el efecto de que yo crea de nuevo que me llevarán a casa en coche. Dado que, si creyera lo contrario de 2, mi creencia 1 no estaría justificada a no ser que creyera también algo similar a 3. Parece, pues, que la sugerencia que analizamos tiene el efecto de que el que yo tenga conocimiento dependerá normalmente de otras creencias aleatorias que yo pueda tener. Hay algo insatisfactorio en este punto, y es necesario que se trabaje más para defender este análisis contra objeciones de este tipo. Refutabilidad. Un punto de vista ligeramente distinto diagnostica que la fuente de los contraejemplos de Gettier es la presencia de algunas verdades que, de haber sido creídas, habrían destrozado la justificación del creyente, cf. Lettery Paxson, 1969, Swain, 1974. Supongamos, por ejemplo, que Henry hubiera creído que estaba mirando una grabación de la final del año anterior, como de hecho sucedía. En ese caso, su justificación para la creencia de que P por PCJ, para su creencia de que Q se habría venido abajo. La sugerencia es, pues, que debe añadirse una cuarta cláusula con el requisito de que no puede existir ninguna verdad tal que, si Henry la creyera, perdiera toda justificación para creer en Q. Esta es la sugerencia de la refutabilidad. Para que haya conocimiento, requeriremos que la justificación no sea refutable, es decir, que no haya verdades cuya adición pudiera refutarla.
Esto no implica que una creencia falsa nunca estará justificada, dado que la sugerencia dice que, aunque algunas creencias están justificadas y sean refutables, lo que necesitamos para que haya conocimiento es una justificación irreprochable. Sin embargo, corremos el peligro de convertir en algo redundante la primera de las condiciones para el conocimiento, a saber que P implica P. Parece que una creencia falsa nunca podría estar justificada irrefutablemente, dado que siempre habría alguna verdad, como mínimo, la negación de la creencia falsa, cuya adición crearía la justificación. Quizá esto sea una virtud, y no un defecto, dado que el nuevo análisis cuatripartito tiene más coherencia que el anterior, proporciona, en la cuarta cláusula, una explicación de algo que antes se había introducido a modo de mera estipulación, que el conocimiento requiere verdad. La sugerencia de la refutabilidad puede considerarse como una extensión del requisito anterior de que no hubiera falsedad relevante. Estamos mirando, más allá de las proposiciones que el creyente está creyendo, las proposiciones que tendrían determinado efecto en caso de ser creídas. Pero esta ampliación no es ninguna ventaja. Un ejemplo ilustrará mejor el tipo de dificultad con que se enfrenta la noción de refutabilidad. Supongamos que yo crea que mis hijos están ahora jugando en el jardín de casa, y que yo tenga buenas razones para esta creencia. Sin embargo, sin que yo lo sepa, un vecino vino a casa después de que yo saliera por la mañana y les invitó a dar un paseo. Si yo hubiera sabido esto, mi justificación para creer que están en el jardín se vendría abajo, dado que sé también que normalmente aceptan este tipo de invitaciones. Pero, en este caso, mi mujer ha rechazado la invitación porque está preocupada por la salud de uno de los niños. Bajo esos supuestos, sé que mis hijos están jugando en el jardín de casa. Si la intuición del lector es afirmativa, deberá rechazar el criterio de refutabilidad tal y como lo acabamos de formular. Si la respuesta es negativa sobre la base de que, si yo hubiera sabido que el vecino los había invitado, mi justificación habría sido refutada, todavía necesitamos una explicación de por qué la desconocida para mí, verdad de que mi mujer ha rechazado la invitación no vuelve a equilibrar el fiel de la balanza. En cualquier caso, la sugerencia de la refutabilidad necesita ser modificada. El problema parece radicar, como en el caso de la exigencia de que no hubiera falsedades relevantes, en la manera en que las nuevas verdades pueden ser añadidas, poco a poco, para destituir la justificación existente, mientras ulteriores verdades todavía esperan en el trasfondo para destituir las destituyentes. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si no es probable que siempre haya alguna verdad que, si fuera considerada con exclusión de todas las demás, destrozara mi justificación. Incluso si tal cosa no sucede siempre, sucederá lo bastante a menudo como para reducir el alcance de mi conocimiento, lo que por sí mismo ya es una objeción. En segundo lugar, necesitamos encontrar una manera de bloquear el modo en que la paulatina adición de verdades nuevas me da y quita conocimiento una y otra vez. El segundo objetivo podría alcanzarse si alteráramos nuestro análisis de la refutabilidad, de modo que, en vez de hablar de alguna otra verdad, que origina el problema de la adición paulatina de verdades, habláramos de la totalidad de las verdades. Podríamos requerir como cuarta condición que la justificación se mantuviera después de la adición de todas las verdades a nuestro conjunto originario de creencias. Esta nueva noción de refutabilidad parece permitir, probablemente, que yo sepa ahora que mis hijos están jugando en el jardín de casa, porque la segunda verdad añadida elimina los poderes refutantes de la primera. Pero todavía hay problemas en esta nueva noción de refutabilidad. En primer lugar, al hablar de la adición de la totalidad de las verdades parece que ingresamos definitivamente en el terreno de la pura ficción. ¿Tenemos alguna noción adecuada de la totalidad de las verdades? En segundo lugar, parece que, según este nuevo criterio, nunca pasaremos de tener razones mínimas para creer que sabemos algo. Al creer algo, lo que estamos creyendo es que, cuando se añadan todas las verdades, nuestra justificación todavía se mantendrá.
A primera vista, no necesitamos tanto para apoyar las pretensiones ordinarias de conocimiento. Fiabilidad. Un punto de vista diferente nos aparta de la relación entre la proposición que se pretende saber y otras creencias falsas que deberían ser verdaderas u otras verdades que deberían haber sido creídas. Se sugiere a veces que una creencia justificada puede ser conocimiento cuando se deriva a partir de un método fiable, véanse Goldman, 1976, Armstrong, 1973, 13, Swain, 1981. En el ejemplo de Gettier, Henry sabe que esta tarde se está jugando la final de Wimbledon. Esta creencia verdadera y justificada se deriva de métodos fiables, como la lectura de los periódicos, que están normalmente en lo cierto con relación a este tipo de cosas. Sin embargo, su creencia de que Q se deriva de un método que no es fiable le hubiera llevado al mayor de los errores si se hubiera dado el caso de que McEnroe hubiera sufrido un inesperado decaimiento, sucumbiendo definitivamente ante los esfuerzos de Connors. Este punto de vista puede elaborarse mucho más, en algunos extremos, y está bastante cerca de los análisis causales que se mencionarán a continuación, porque necesitamos una explicación de que sea lo fiable, y una respuesta causal es tentadora, véase Goldman, 1979. Sin embargo, ya podemos ver las dificultades que plantea cualquier variante de este punto de vista. Corre el peligro de o bien hacer imposible el conocimiento, o bien llevarnos directamente a uno de los argumentos escépticos. Podemos utilizar fiable, en el sentido de que un método apropiado, cuando se le sigue adecuadamente, es completamente fiable y nunca nos lleva a una creencia falsa. Pero, independientemente de la dificultad general de distinguir entre un defecto en el método y un defecto en la manera en que el método se aplica, parece improbable que haya métodos completamente fiables para la adquisición de creencias. Los seres humanos somos falibles, lo que se muestra no solo en la manera en que usamos ciertos métodos, sino también en los mismos métodos de adquisición de creencias que no son accesibles. Podemos decir que, si requiere un método infalible o perfectamente fiable, el conocimiento es imposible. Si dejáramos a un lado la noción de fiabilidad perfecta y exigiéramos tan solo que el método fuera fiable en líneas generales, atraeríamos argumentos escépticos del segundo tipo. ¿Cómo es posible que un método que ha fallado una y otra vez en circunstancias relevantemente similares baste en un momento dado para producir conocimiento? Si confiáramos en que el análisis del conocimiento nos ayudara a rechazar los argumentos escépticos, este particular análisis no nos facilitaría en absoluto las cosas. Nada de esto muestra, por supuesto, que el análisis sea incorrecto. Un análisis correcto del conocimiento podría tener la desagradable consecuencia de darle al escéptico la oportunidad que está buscando. Pero no debemos aceptar que tal cosa sea inevitable hasta que estemos convencidos de que no hay otro análisis del conocimiento que ofrezca menos juego al escéptico. Podemos mantener la esperanza de encontrar uno que le haga la vida más difícil. Una retirada final sería la de exigir solo que el método fuera fiable en este momento. Esto tiene el efecto de desviar nuestra atención de los casos previos en los que el método ha fallado y evitar así el argumento escéptico que tiene su punto de partida en esos casos. Pero sería razonable dudar de si el requisito de que el método sea fiable en un caso particular equivale a alguna genuina adición al análisis tripartito. Si la fiabilidad es definida en términos de la producción de la verdad, no añade nada a la primera condición, una vez que restringimos nuestra atención al caso particular. Si se la define en términos de justificación, no añade nada a la tercera. Y no parece que haya otras alternativas. No obstante, bien pudiera ser que la teoría causal equivaliera a una noción de justificación en el caso particular, véase 2.4. Razones concluyentes. Otro punto de vista diría que el fallo de Henry en el ejemplo comentado se debe al hecho de que sus razones no llegaban a ser concluyentes.
Sí, para que haya conocimiento, requerimos que la creencia verdadera justificada esté basada en razones concluyentes. Todos los ejemplos de Gettier, y todos los casos en los que el creyente acierta por casualidad, se vienen abajo. Este punto de vista requiere que se trabaje en un análisis convincente de que es una razón concluyente. Una sugerencia podría ser la de que cuando las creencias A, M constituyen razones concluyentes para la creencia N, A, M no podrían ser verdaderas si N fuera falsa. Esto excluiría los contraejemplos, pero, en el mejor de los casos, haría del conocimiento un fenómeno extraño. De una u otra forma, el conocimiento empírico sería algo imposible. En el campo de la experiencia, nuestras razones nunca son concluyentes en este sentido. Un análisis más débil, ofrecido por F. Dretske, 1971, sugiere que las razones A, M de alguien en favor de una creencia N son concluyentes si y solo si A, M no serían verdaderas si N fuera falsa. El análisis es más débil porque decir que A, M no serían verdaderas si N fuera falsa no es decir que no podrían ser verdaderas si N fuera falsa, tal y como pide el análisis más fuerte. Es tan débil que no nos da un sentido genuino de concluyente, lo cual no importa demasiado. Me parece que, en líneas generales, este análisis más débil es provechoso, y la teoría que apoyaré en el siguiente capítulo es muy parecida. Pero se diferencia de él en que no habla de razones, lo que es una ventaja porque parece posible que haya creencia justificada sin razones. Quizás sea posible que mi creencia de que tengo dolor esté justificada. Pero es difícil decir que yo la fundamento en razones, concluyentes o no. No la fundamento en ningún tipo de razones. La teoría causal A, y Goldman propone un complemento causal a la definición tripartita. Goldman, 1967. Un diagnóstico inicial de los contraejemplos de Gettier puede ser afirmar que es mera suerte el que la creencia justificada de Henry sea verdadera. Este diagnóstico no puede proporcionar por sí mismo una respuesta adecuada. No nos podemos limitar a estipular que no esté involucrada la suerte, porque todos nosotros la necesitamos en mayor o menor medida. Por ejemplo, el hecho de que un método fiable de formación de creencia nos proporcione ahora una creencia verdadera más bien que una falsa, como sucede a veces, estará en función de la suerte que tenga cada uno de nosotros. Por supuesto, el escéptico encuentra también un punto de apoyo en el hecho de que siempre esté implicada la suerte. Pero el diagnóstico puede sugerir una respuesta mucho mejor. La sugerencia de Goldman equivale a decir que lo que hacía que la creencia de Henry fuera verdadera en nuestro ejemplo no es lo que hacía que él la creyera. De modo que propone que como cuarta condición para el conocimiento de que P, que la creencia de A en P sea causada por el hecho de que P. Con ello quedan excluidos los casos de Gettier porque en ellos es una pura coincidencia que la creencia sea verdadera. Queremos un vínculo entre creencia y verdad que evite que suceda tal cosa, y un vínculo causal parece atractivo a este respecto. Por atractivo que sea este punto de vista, plantea varias dificultades. La primera es la dificultad en suponer que los hechos causen algo, son demasiado inertes como para afectar la manera en que funciona el mundo, incluso si el mundo es el mundo meramente mental de las creencias. Después de todo, ¿qué son los hechos? Una primera idea es que los hechos son similares, si no idénticos, a las proposiciones verdaderas, lo que explicaría por qué no hay hechos falsos. Pero ¿pueden las proposiciones verdaderas causar algo? Ciertamente, los hechos o las proposiciones verdaderas parecen reflejar el mundo más que actuar sobre él. Los análisis más corrientes de la causación parecen estar en lo cierto al no permitir que sean causas más que los sucesos y posiblemente, los agentes.
En segundo lugar, hay un problema sobre el conocimiento del futuro. La sugerencia de Goldman parece implicar que nos encontramos en este punto con un caso de causación hacia atrás, backward causation, el futuro causando el pasado, o que el conocimiento del futuro es imposible, ya que las causas no pueden ser posteriores a sus efectos. En tercer lugar, está el problema del conocimiento universal o, en líneas más generales, del conocimiento por inferencia. Mi creencia de que todos los hombres son mortales está causada, pero no por el hecho de que todos los hombres sean mortales. Si hay hechos que causen tal creencia, son los hechos de que este hombre, ese hombre, etc., han muerto. Y lo que ha causado que esos hombres mueran no es el hecho de que todos los hombres mueran, lo que reivindicaría de nuevo al análisis causal, con una causa intermedia. Más bien sucede que todos los hombres mueren porque esos hombres concretos, junto con otros muchos, lo hacen. ¿Cómo podría mostrar el análisis causal que yo sé que todos los hombres mueren? Hay respuestas a algunas de estas críticas, por supuesto. Estamos más acostumbrados a hablar de hechos como causas de lo que nos permite la primera crítica. El hecho de que los filósofos no se hayan convencido de que comprenden la idea de que los hechos pueden ser causas no debe hacer que prohibamos cualquier apelación a la causación de hechos como filosóficamente injustificada. La segunda crítica también podría responderse si complicáramos la teoría y concediéramos que pudieran conocerse ciertos hechos cuando hecho y creencia son efectos distintos de una causa común. Sin embargo, la tercera crítica parece más intratable. La admisión de que los hechos pueden ser causas no hará más aceptable el supuesto de que los hechos universales pueden causar creencias universales. A pesar de todo ello, hay que decir que en la teoría causal hay algunos aspectos atractivos, y la teoría que voy a apoyar puede verse, de hecho, como una generalización a partir de ella. 2.4. Observaciones finales. Las diversas propuestas de la sección anterior se han presentado como si fueran añadidos al análisis tripartito, al haberse admitido que Gettier había mostrado la insuficiencia de tal análisis. Pero, entre ellas podemos descubrir al menos una que podría considerarse como una defensa directa de ese análisis. Cualquier propuesta que equivalga a una nueva teoría de la justificación podría mostrar con éxito que, en el caso de Gettier, las creencias relevantes verdaderas no estaban justificadas en absoluto. La teoría causal podría decirnos que una creencia solo está justificada cuando está causada, directa o indirectamente, por los hechos. En ese caso, adoptaría la ruta 1, tal y como se distinguió en 2.2. Algunas versiones de la propuesta de la fiabilidad también podrían verse bajo esta luz. Realizando este movimiento, partiríamos de una teoría causal de la justificación. La teoría causal del conocimiento sería tan solo una de sus consecuencias. Un posible argumento contra la teoría causal de la justificación podría pretender que no tenemos garantía alguna de que solo haya un modo en que nuestras creencias se justifican, y, en particular, ninguna razón real para suponer que cualquier modo aceptable debe ser causal y que todas las creencias justificadas de que P deben estar causadas por hechos relevantes. Ciertamente, aunque no quisiéramos admitir la existencia de hechos morales, no desearíamos, por ello, prohibir de antemano la posibilidad de que algunas creencias morales estuvieran justificadas. También podríamos dudar de la existencia de hechos matemáticos causalmente efectivos, sin desear decir que, por ello, ninguna creencia matemática puede estar justificada. Sin embargo, es más importante advertir que este análisis causal de la justificación es falso porque niega la posibilidad de que una falsa creencia esté justificada. Una falsa creencia de que P no tiene ningún hecho de que P para causarla. Esta objeción solo puede ser evitada si encontráramos un análisis de la justificación de las creencias falsas diferente del que se ofrece para las verdaderas. Y tal cosa no podría ser correcta.
La justificación debe ser la misma para las creencias verdaderas y para las falsas, aunque solo sea porque podemos preguntar y decidir si una creencia está justificada, por ejemplo, una creencia sobre el futuro, antes de decidir si es verdadera o falsa. Esta crítica deja abierta la posibilidad de un tipo diferente de teoría causal, sobre las líneas que se han sugerido al final de 2.2. Con una teoría causal del conocimiento y la tesis de que una creencia está justificada si y solo si, en el caso de ser verdadera, produciría conocimiento, podemos proporcionar un análisis causal de la justificación que no sea vulnerable a la existencia de creencias falsas justificadas. Lecturas complementarias. Ensayos cruciales en este tipo de problemas son los de Gettier, 1963, Dretske, 1971, Goldman, 1967, y Swain, 1974. Es posible que la primera discusión, y el rechazo, del análisis tripartito se encuentre en un diálogo de Platón, el Titeto, 201c, 210d. Sope, 1983, analiza detalladamente la enorme producción generada en los últimos años por la percepción de los defectos del análisis tripartito. Por supuesto, hay muchos puntos de vista, con sus variantes respectivas, sobre el problema de Gettier que no he discutido todavía, incluyendo el del mismo Sope. Muchos de los ensayos a los que se ha hecho referencia en el presente capítulo están recogidos en Pappas y Swain, 1978, que contiene también una introducción analítica al área. Pritchard, 1967, proporciona un análisis de las relaciones entre conocimiento, creencia, certeza y verdad, que difiere de una manera muy interesante del que se ha ofrecido. Una cuestión importante que no se ha discutido es la de si el conocimiento implica la creencia. Para esto, véase Rank, 1977. Los ensayos de Gettier, Pritchard y Woolley están recogidos en Phillips Griffith H.S., 1967. 3. La teoría condicional del conocimiento. 3.1. La teoría. Esta teoría, que debemos principalmente a Robert Nozick, parte de donde lo hacen otras de los defectos del análisis tripartito desvelados por Gettier. Nozick sugiere que la razón por la que consideramos que, en esos ejemplos, las creencias verdaderas justificadas no son conocimiento es que, las habría creído incluso si hubieran sido falsas. La razón por la que la creencia de Henry de que McEnroe es el campeón de este año era demasiado afortunada, o verdadera con demasiada fortuna, como para ser considerada conocimiento es que el camino por el que aquel llegó a esa verdad era tal que, incluso si su creencia hubiera sido falsa, hubiera acabado creyéndola. Nozick considera, por tanto, que, para que A crea que P, necesitamos que A no hubiera creído que P si P hubiera sido falsa. Con ello tenemos las dos condiciones habituales. 1. P2. A cree que P junto con 3. Si P no fuera verdadera, A no creería que P. Pero Nozick argumenta que, aunque este análisis puede enfrentarse a los ejemplos que nos ofrece Gettier, existen otros ejemplos semejantes que escaparían a la formulación presente. Hay dos maneras en las que puede ser una coincidencia que la creencia de A sea verdadera, y necesitamos eliminar las dos. La primera es aquella en la que A creería P, incluso cuando P fuera falsa. La adición de la cláusula 3 intenta neutralizar este hecho. La segunda es que podrían existir circunstancias ligeramente distintas en las que P continuará siendo verdad, sin que A creyera en ella. Hay muchos ejemplos de coincidencia feliz en ambos sentidos. Supongamos que creo que hay un coche de policía ahí afuera porque puedo oír una sirena. De hecho hay un coche de policía, pero la sirena que oigo proviene del aparato de música de mi hijo en la habitación de al lado. No sé que haya un coche de policía en la calle, por dos razones diferentes. En primer término, hubiera tenido la creencia aunque el coche no hubiera estado en ese lugar.
En segundo término, no hubiera tenido la creencia si mi hijo no hubiera estado escuchando música, por más que el coche hubiera continuado estando a la puerta de la calle. Eliminamos esta segunda forma en la que una creencia verdadera podría ser demasiado afortunada como para contar como conocimiento, añadiendo una cuarta cláusula a las otras tres. 4. Si, en circunstancias diferentes, P todavía fuera verdadera, A todavía creería que P. Estas cuatro condiciones, que constituyen la teoría condicional del conocimiento, pueden simbolizarse de la manera siguiente. 1. P. 2. A cree que P. 3. No P sería el caso A no cree que P. 4. P sería el caso A cree que P. Donde el cuadrado con flecha se usa para simbolizar la construcción subjuntiva en castellano, si fuera el caso que, sería el caso que. La teoría así constituida es un intento de articular la intuición de que para que una creencia sea conocimiento, debe ser particularmente sensible a la verdad de la proposición creída. Por expresarlo en términos del propio Nozick, debe seguir el rastro a la verdad, en el sentido de que, si la proposición fuera verdadera en circunstancias diferentes, todavía sería creída y, si no fuera verdadera, no lo sería. 3.2. Algunos comentarios. A. El requisito de que la creencia de que P debe seguir el rastro a la verdad de P es el requisito de que las dos primeras cláusulas de la teoría deben estar relacionadas de alguna manera. Es algo similar a la manera en que funcionaba la teoría causal, aunque en tal caso la relación que se requería era, específicamente, una relación causal. La teoría condicional es menos exigente, de modo que escapa a algunas de las dificultades a las que se enfrentaba la teoría causal. Pero incluye a la teoría causal como un caso especial, dado que podríamos pensar que, si el hecho de que P causa la creencia de A en P, en ese caso los dos condicionales subjuntivos serán verdaderos, pero no viceversa. De modo que la teoría condicional es una generalización de la teoría causal. Mientras que la teoría causal sugiere que solo hay una manera en la que las creencias verdaderas justificadas pueden llevar a ser conocimiento, el que sean causadas por los hechos, la teoría condicional está dispuesta a considerar cualquier manera, causal o no, que preserve la verdad de los dos condicionales subjuntivos. De hecho, la teoría condicional adopta algunas de las mejores intuiciones de algunas de las teorías que, en el capítulo anterior, considerábamos que eran defectuosas. Por ejemplo, está muy cerca de la elaboración que hizo Dresdke del punto de vista de las razones concluyentes. B. Considerábamos si la teoría causal del conocimiento descansaba sobre, o nos permitía acceder a, una teoría causal de la justificación. Es obvio que podríamos preguntar lo mismo respecto a la teoría condicional. Podemos ofrecer una definición condicional de A cree que P y P está justificada como A no cree que P y P no está justificada, P sería el caso A cree que P y no P sería el caso A no cree que P. Esto equivaldría a mantener que una creencia justificada es aquella que sigue el rastro a la verdad. Pero surgen dificultades del mismo tipo. Una creencia falsa puede estar justificada. Entonces, A cree que en la justificación de P es consistente con A cree que P y no P. Pero, A cree que P y no P es inconsistente con P sería el caso A cree que P y no P sería el caso A no cree que P. Una creencia falsa no sigue el rastro de la verdad. De modo que la definición condicional de la justificación falla. A pesar de todo, una teoría semejante debería ser atractiva. Con toda seguridad, alguien que considere que su creencia de que P está justificada está muy cerca de aceptar que su creencia sigue el rastro a la verdad de P. Podemos, si lo deseamos, restaurar la posibilidad de una teoría condicional de la justificación por medio de un movimiento similar al que hicimos en 2.4. La sugerencia en ese punto era la de derivar el análisis de la justificación a partir del análisis del conocimiento. A está justificado por creer que P sí y solo sí en ciertas circunstancias A sabría que P.
A modo de ilustración, podemos considerar el siguiente ejemplo: A cree en la justificación de P es equivalente a P sería el caso A sabe que P, la expresión crucial, en ciertas circunstancias, debe ser leída de la manera más simple posible como, si P fuera verdad. Si pudiéramos disponer de una teoría de este tipo, podríamos aceptar de una manera indirecta la posibilidad de una teoría condicional de la justificación. Otro aspecto que, a mi parecer, está en favor de la teoría es que comienza a dar cierto sentido teórico al sentimiento intuitivo de que lo incorrecto en los ejemplos de Gettier era la suerte excesiva que en ellos se incorporaba. La teoría nos da el siguiente análisis de cuando una creencia es verdadera por mera suerte: la creencia de A es verdadera por suerte en la medida en que A la hubiera continuado creyendo aunque fuera falsa, o aunque hubiera sido verdadera bajo ciertas condiciones diferentes. La importancia de este análisis resultará obvia en la sección siguiente. La teoría parece poseer algunos recursos con los que explicar los vínculos entre certeza y conocimiento. Alguien que pretende que sabe que P, pretende que no creería en P si P no fuese verdadera, y que creería en P cuando P fuera verdadera. No podría tener tal pretensión si no estuviera seguro de P. Lo que había perdido el mal estudiante del ejemplo que mencionábamos anteriormente era la confianza en que sus creencias estuvieran rastreando la verdad. Consideraba que, aunque creía que P era por lo menos tan probable que estuviera en lo cierto como que no lo estuviera. Por tanto, la teoría analiza la certeza necesaria para las declaraciones de conocimiento como la creencia en que se satisfacen los dos condicionales subjuntivos. Utiliza este análisis para explicar el hecho, que en caso contrario resultaría difícilmente explicable, de que el mal estudiante sepa sin que pueda declarar que sabe. 3.3. El principio de cierre y el primer argumento escéptico. La teoría condicional del conocimiento puede mostrar que no sabemos que no somos cerebros en una cubeta, dado que falla una condición necesaria para tal conocimiento. La tercera, que, si no fuera verdad que no somos cerebros en una cubeta, no creeríamos que no lo somos. La condición no se cumple porque, si fuéramos cerebros en una cubeta, a los que se les provocan artificialmente experiencias, todavía creeríamos que no lo somos. Por tanto, si la teoría condicional del conocimiento está en lo cierto, no sabemos que no somos cerebros en cubetas. Una condición necesaria para tal conocimiento no se cumple. A pesar de ello, el análisis de Nozick puede usarse para mostrar que el lector sabe que está sentado leyendo un libro de filosofía. Por favor, siéntese usted antes de continuar. En este caso se satisfacen las cuatro condiciones: es cierto que el lector está sentado, etc. Y el lector cree que está sentado, etc. Si no estuviera sentado, etc., no creería que lo está. Si estuviera sentado, etc., creería que lo está. El análisis muestra también, de una manera semejante, que sabemos que, si estamos sentados leyendo un libro de filosofía, no somos cerebros en una cubeta. De donde se sigue que, de acuerdo con la teoría condicional del conocimiento, es posible saber que P y saber que P implica Q sin saber que Q. Esta conclusión no rompe directamente el principio de cierre. Llaves, corchete, A sabe que P y A sabe, paréntesis, P implica Q, paréntesis, corchete, implica A sabe Q, cierre de paréntesis. Lo hace, pero Nozick es capaz de mostrar de una manera más general que, según este análisis, el principio no es aceptable. La explicación descansa en los aspectos más generales de una teoría sobre las condiciones en las que condicionales subjuntivos como 3 y 4 son verdaderos. La teoría usa la noción de mundo posible para proporcionar un análisis de las condiciones de verdad de los condicionales subjuntivos. Un mundo posible debe ser considerado como una forma completa en la que el mundo podría haber estado, un modo en el que el mundo podría haber existido. La idea de que el mundo podría haber sido diferente en ciertos respectos se considera la idea de que hay un mundo posible que difiere del actual en ese respecto, y posiblemente, otros también.
Los mundos posibles varían en su grado de parecido con el mundo real. Algunos están muy cerca del nuestro, otros son mucho más lejanos. Pero, por dos razones, puede que no sea posible ordenar mundos de acuerdo con su cercanía al mundo real. En primer lugar, las nociones de cercanía, parecido y semejanza son demasiado imprecisas como para apoyar el tipo de juicios comparativos precisos que exigiría semejante ordenamiento. En segundo lugar, siempre puede ser razonable esperar que para cada mundo posible, podamos encontrar otro que se parezca en el mismo grado al real. Por estas dos razones, es preciso que pensemos en términos no de mundos posibles individuales, sino de grupos de mundos posibles, con todos los mundos de un mismo grupo estando a la misma distancia del mundo real. Si hay una ordenación, aunque sea vaga e imprecisa, debe serlo de grupos de mundos igualmente similares más bien que de mundos individuales. Nozick da un análisis inicial de las condiciones de verdad para el condicional subjuntivo P sería el caso que Q, P sería el caso que Q es verdadero en el mundo real si y solo si P implica Q es verdadero en todo un rango de grupos de mundos razonablemente cercanos al mundo real. Esta no es la teoría final, sino una primera aproximación. Aunque esta teoría se expresa formalmente, podemos darle fácilmente un apoyo intuitivo. Supongamos que queremos saber las circunstancias en las que estaría justificada la aseveración del condicional, si la señora Thatcher hubiera esperado más, habría perdido las elecciones. Lo que hacemos es representarnos la situación actual, alterándola hasta el punto en que la señora Thatcher retrasa las elecciones. Por supuesto, habría que alterar otras muchas cosas, dado que la fecha de unas elecciones no es un hecho aislado, no hay hechos aislados, y esa es la razón por la que no puede haber un mundo similar al nuestro en todos los respectos excepto en un hecho. Tendríamos que cambiar también todas las cosas que no hubieran sucedido si las elecciones se hubieran retrasado, por ejemplo, la edad de la señora Thatcher en la fecha de las elecciones. Luego, manteniendo constantes las demás cosas, en la medida en que sea posible, formamos un juicio sobre lo que hubiera tenido una mayor probabilidad de suceder. Si consideramos que lo más probable hubiera sido una derrota del Partido Conservador, aseveramos el condicional subjuntivo. En caso contrario, no. La teoría formal completa esta aproximación informal diciendo que consideramos los grupos de mundos más cercanos en los que el antecedente P es verdadero y nos preguntamos si, en esos mundos, Q es también verdadero. Si Q es probable dado que P, entonces P y Q es más probable que P y no Q, y por tanto, en los mundos más cercanos en los que P es verdadero, Q será también verdadero. Por supuesto, habrá mundos más lejanos en los que tendremos P y no Q, pero no importa, puesto que estamos diciendo lo que sucedería, más probablemente, no lo que podría, dentro de los límites de la mera posibilidad, suceder. Esta distinción entre lo que sucedería y lo que podría suceder es crucial para lo que sigue. Por considerar el ejemplo de David Lewis de Lewis 1973, si los canguros no tuvieran cola, se caerían. Es verdad, por supuesto, que siempre es posible que no cayeran, es posible que un gobierno con ganas de fomentar el turismo les diera muletas. Pero nada de eso afecta al hecho de que caerían, dado que, en los mundos más similares a los nuestros, los canguros sin cola caen y nadie les regala muletas. El análisis de Nozick puede usarse ahora de dos maneras. En primer lugar, puede reforzar nuestras intuiciones de que el lector está sentado, leyendo, etc., que sabe que si está sentado y leyendo, etc., no es un cerebro en una cubeta, y que no sabe que no es un cerebro en una cubeta. Con la teoría condicional del conocimiento, y la explicación precedente de las cláusulas 3 y 4, puede decirse que el lector sabe que está sentado leyendo porque, 3, en los mundos más cercanos en los que no está sentado leyendo no cree que lo está, y 4, en los mundos más cercanos en los que está sentado leyendo cree que lo está.
A pesar de ello, el lector no sabe que no es un cerebro en una cubeta porque no es el caso que 3, en los mundos más cercanos en los que es un cerebro en una cubeta él crea que es un cerebro en una cubeta. Pongo de nuevo de relieve que solo se tienen en cuenta los mundos más cercanos en los que el antecedente es verdadero. Se admite que sea posible, por ejemplo, que el lector crea que está sentado leyendo cuando en realidad no lo está. Pero un mundo semejante está mucho más lejos del actual que un mundo en el que cuando está sentado y leyendo, cree que lo está. Estamos interesados no en lo que podría ser el caso, por supuesto, todo es posible, sino en lo que sería el caso, y la teoría señala que ese es el centro de interés al tomar en consideración solo a los mundos relevantes que están más cerca del nuestro. La teoría proporciona también una contraprueba directa del principio de cierre. Para ello tiene dos caminos, o bien dar la descripción de un mundo para el que el principio falla y probar formalmente que la descripción es consistente, o bien utilizar un método más informal y apelar a un contraejemplo. Ya tenemos uno de esos contraejemplos, el caso en 4 el que A es igual el lector, P es igual P, el lector está sentado leyendo, Q implica el lector no es un cerebro en una cubeta. Pero el ejemplo es discutible y necesita del apoyo de una explicación, en términos de la teoría condicional, de cómo son posibles tales contraejemplos. Eso es lo que ahora ya podemos hacer. Una tarea previa e importante es distinguir el principio de cierre que es falso, del caso siguiente de modus ponens, al que debemos conceder mucha más confianza. Corchete, A sabe que P conjunción, paréntesis, A sabe que P implica que A sabe que P, cierre de paréntesis, cierre de corchetes, implica A sabe que Q. En la medida en que mantengamos separados ambos principios, no es difícil darse cuenta de que el principio de cierre no funciona. La razón estriba en los condicionales subjuntivos y los mundos posibles que se consideran relevantes para la evaluación de esos condicionales como verdaderos o como falsos. Los mundos relevantes para evaluar la parte izquierda del condicional del principio de cierre son el grupo de mundos más cercano en el que P es verdadera, el grupo más cercano en el que P es falsa, el grupo más cercano en el que P implica Q es verdadera, que puede ser diferente, y el grupo más cercano en el que P implica Q es falsa. Los mundos relevantes para evaluar la parte derecha del principio de cierre son el grupo más cercano en el que Q es verdadera y el grupo más cercano en el que Q es falsa, es decir, grupos de mundos completamente diferentes, uno de los cuales puede estar, como en el ejemplo que considerábamos, mucho más alejado de nuestro mundo real que cualquiera de los primeros 4 grupos. Por ello, no es probable que un conjunto de observaciones sobre los primeros 4 grupos pudiera establecer alguna restricción sobre la naturaleza de los 2 últimos grupos, por lo que queda un espacio enorme para un contraejemplo que invalide el principio de cierre. Cuanto más distante sea uno de esos últimos grupos, más probable será que podamos construir un contraejemplo, como quedaba claro en el propio ejemplo que considerábamos anteriormente, en el que no Q es igual a el lector es un cerebro en una cubeta. A modo de ilustración final, podemos aplicar la refutación de Nozick al argumento escéptico de Descartes sobre el sueño, y, así, es posible que nos vaya mejor que a Descartes en la última página de las meditaciones. Sean, A, el lector, P, el lector está sentado leyendo, no Q, el lector no está en el lecho soñando que está sentado leyendo. Es posible que sean verdad A sabe que P, A no sabe que Q y A sabe P implica Q. Sí, A sabe que Q es falsa porque, en el grupo más cercano de mundos en el que Q es falsa, el lector está en la cama leyendo, etc., y el lector todavía cree que es verdadera. A sabe que P es verdadera porque en el grupo de mundos más cercanos en los que el lector está sentado y leyendo cree que está sentado y leyendo, y los mundos más cercanos en los que no está sentado y leyendo son o bien mundos en los que está en pie, arrodillado, acostado, leyendo, o bien mundos en los que está sentado, cosiendo, mirando la televisión, etc., pero no mundos en los que suceda que el lector está dormido y soñando que está sentado leyendo.
De modo que el lector puede saber que está sentado leyendo, aunque no sepa que no está dorado en la cama, soñando que está sentado leyendo. 3.4. Ha refutado Nozick al escéptico. Nuestro objetivo en la sección precedente era mostrar que la preocupación por las virtudes y los defectos de la condición tripartita puede ser de genuino provecho filosófico. La teoría condicional es atractiva de propio derecho como un análisis verosímil del conocimiento que escapa a las objeciones del tipo de Gettier. Tiene también la virtud añadida de que bloquea un tipo habitual de estrategia escéptica, y lo hace mostrando, además, la razón por la que esa estrategia parece tan atractiva. De acuerdo con Nozick, sin embargo, todos los argumentos escépticos descansan en el principio de cierre y la invalidación de tal principio sirve, por tanto, de respuesta general al escepticismo. Nozick, 1981, p. 204. Aparte de que esta sugerencia sea implausible en líneas generales, hay un argumento escéptico que no puede rechazar de esa manera. Se trata del argumento del error. 1.2. El argumento es que nosotros, o los demás, hemos cometido errores en el pasado o los cometeríamos en circunstancias en las que, en la medida en que podemos distinguirlas, no son relevantemente distintas de las circunstancias presentes. Por tanto, no podemos, admitiendo que nosotros o ellos no sabíamos en un momento determinado anterior, insistir en que sí sabemos ahora, dado que eso sería hacer declaraciones distintas en circunstancias que no muestran ninguna diferencia relevante. Este argumento nos obligaba a admitir, en primer lugar, que no sabemos que no somos cerebros en cubetas. Nozick necesita de esta conclusión para poder generar el problema escéptico que trata de disolver, dado que su escéptico argumenta que el consecuente a sabe Q de saber y creer en P es falso en este caso y por ello, admitiendo la verdad de a sabe P implica Q, que a sabe P es falsa. Nozick desea considerar este argumento escéptico, a la vez que admite la legitimidad de su primer movimiento, y es el argumento a partir del error el que fuerza tal admisión. De modo que, solo si admite la fuerza del argumento del error puede pensar que llega a algún sitio al refutar creer y saber P. Nozick podría decir que su teoría condicional prueba también el mismo extremo, que no sabemos que no somos cerebros en una cubeta. Y está en lo cierto, en ese caso, nuestra creencia no seguiría el rastro de la verdad. Pero si no tuviéramos razones independientes para aceptar esa conclusión, como las que proporciona el argumento del error, lo consideraríamos como algo en contra de su teoría, al mostrar que no conocemos las cosas más centrales y obvias, como que no somos cerebros en cubetas, que hay un mundo material o que el universo existe desde hace más de 5 minutos. De modo que no puede arrojar por la borda el argumento del error y confiar completamente en la teoría condicional para mostrar que A sabe Q es, en este caso, falsa. En segundo lugar, hay obviamente algo de correcto en un argumento que mantiene, como hace el argumento del error, que, por el mismo tipo de razones por el que el lector no sabe que no es un cerebro en una cubeta, tampoco sabe, por ejemplo, que The Times se publicará mañana ni que está sentado leyendo. Ciertamente, es inverosímil suponer, ateniéndonos al ejemplo de Russell, 1921, p. 159, que yo sepa lo que hice ayer, sin saber que el mundo no comenzó a existir hace 5 minutos repleto de residuos arqueológicos y otros muchos restos del pasado. Nozick desea mostrarnos que podemos suponer tal cosa, pero no estoy seguro de que mi deseo sea aceptar tal supuesto, o de que deba desear aceptarlo. El argumento del error tiene, en ese punto, una consistencia que le hace plausible, mientras que lo que Nozick considera el punto fuerte de su propio argumento comienza a parecer su punto débil. Esta observación podría reivindicarse como la base de un argumento general contra la teoría condicional del conocimiento. En tercer lugar, el argumento del error no puede ser atacado por descansar en PCS. La razón de esto es independiente de la validez de PCS. Incluso aunque fuera válido, no hay razón para suponer que el argumento descansa sobre tal principio.
De cualquier modo, Nozick no puede mantener que sí lo hace, porque su posición descansa en la prueba independiente de que el lector no sabe que no es un cerebro en una cubeta. Sin semejante prueba, mantendríamos el principio en contra de la teoría condicional del conocimiento, que ni siquiera es capaz de mostrar que sabemos que no somos cerebros en una cubeta. Con dicha prueba, Nozick puede encontrar y encuentra un apoyo independiente para su propia teoría, desea decir que la teoría está en lo cierto en ese extremo particular. Pero Nozick pierde ese apoyo independiente y con él, una gran dosis de verosimilitud si el argumento del error descansa en PCS que, de acuerdo con su propia teoría, no es un principio válido. En cuarto lugar, el argumento no puede rechazarse sobre el razonamiento similar de que parte del hecho de que podríamos equivocarnos, tratando de alcanzar directamente la conclusión de que no sabemos. Tal tipo de argumentación, como Nozick puede mostrar, sería yo válido. Pero el argumento no sigue este desarrollo directo y falaz, AOC, una ruta indirecta, utilizando el principio de universalizabilidad. 3.5. Internalismo y externalismo. Hasta ahora lo que tenemos es que el análisis de Nozick tiene éxito contra un argumento escéptico, pero no contra otro. Es una conclusión que Nozick deba aceptar sin reticencias. Debe abandonar cualquier pretensión de éxito total y limitarse a señalar el éxito incontrovertible pero parcial. Todavía hay una queja que Nozick podría hacer y que probablemente hiciera. Podría decir que su concepción del conocimiento es una concepción externalista, mientras que nuestro argumento escéptico a partir del error es un argumento internalista. Si el externalismo es una actitud sensata, el argumento del error será irrelevante, dado que no hace sino elaborar un punto de vista defectuoso, aunque tradicional, sobre la epistemología. Si hace algo más, solo muestra cómo ese punto de vista defectuoso conducirá al escepticismo. ¿Qué se quiere decir al hablar de concepciones internalistas y externalistas? La respuesta a esta cuestión puede darla un ejemplo. La teoría causal del conocimiento, que define a sabe que P como equivalente a 1. P es verdadera. 2. A cree que P. 3. La creencia 2 de A está justificada. 4. La creencia 2 de A está causada por el hecho de que P es verdadera es una concepción externalista, porque A podría ser completamente incapaz de reconocer o de señalar a la condición 4, si se le preguntara si sabe que P. En este caso, el externalismo dice que, en la medida en que la condición 4 se mantenga de hecho y se supongan dadas las condiciones 1, 3, A sabe que P, independientemente de si es o no capaz de señalar o comprender tal condición. El internalista pretenderá que para que la cláusula causal pueda convertir la creencia justificada en conocimiento, es preciso no solo que sea verdad, sino que acrea que lo es. Así pues, el internalista añadiría 5. Acree 4. Hay argumentos a favor del externalismo y argumentos a favor del internalismo. El externalista puede señalar lo difícil que va a ser para el internalista el proporcionar un análisis satisfactorio del conocimiento. Ciertamente, podría decir, si añadimos la cláusula 5, debemos añadir también 6. La creencia 5 de A está justificada, y, después, es de presumir que necesitará añadir nuevas cláusulas del tipo de 7. La creencia 5 de A está causada por el hecho de que 5 es verdadera. Hemos generado un regreso al infinito, lo que quiere decir que el internalismo está condenado al escepticismo. Lo que es más, el regreso no depende de los elementos causales del ejemplo usado. Podríamos crear el mismo regreso si comenzáramos por la concepción tripartita tradicional y añadiéramos, basándonos en consideraciones internalistas, 4. Acree 3 y después, presumiblemente requeriríamos 5. La creencia 4 de A está justificada y después, 6. Acree 5, y así sucesivamente. El internalista puede responder señalando lo enorme que es nuestra intuición natural en favor de la concepción internalista.
Supongamos que elaboramos el ejemplo causal. Para el conocimiento, se requiere que la cuarta cláusula sea verdadera, pero no que tenga indicio alguno de que lo es. No muestra eso que por todo lo que A sabe, no sabe que P. ¿Y cómo puede saber que P cuando, por todo lo que sabe, no lo sabe? En mi opinión, ninguno de esos argumentos es efectivo para destrozar a su opositor. El primero se limita a señalar las dificultades con el escepticismo. El internalista aceptaría eso y diría que tales dificultades han de afrontarse. El segundo parece equivaler más a un enunciado de la posición externalista que a un argumento independiente contra el internalismo. De hecho, dudo de que pueda existir un argumento concluyente en favor de cualquiera de estos puntos de vista. Estos son tan distintos que cualquier argumento dará por sentada la cuestión principal. La posición de Nozick pretende ser externalista. Nozick, 1981, pp. 265, 268 y 280, 283. Las condiciones 3 y 4 son evidencia obvia de externalismo, y no hay ninguna sugerencia de que sea necesario añadir nada como 5. A cree, no P implica a no cree P. En tanto que externalista, no estaría justificado para dejar a un lado el argumento del error como expresión irrelevante de internalismo. No lo creo, por dos razones. En primer lugar, de nuevo, Nozick necesita el argumento, internalista o no, como un apoyo independiente de algo que, si careciera de él, parecería una consecuencia contraintuitiva de la teoría. En segundo lugar, al considerar que el argumento es necesario, Nozick acepta tácitamente que su teoría no es tan puramente externalista como podría parecer en un principio, por lo que no puede pretender inmunidad para un ataque con la única excusa de que es un ataque internalista. Volveremos al contraste entre internalismo y externalismo en 9.3, y lo examinaremos con mayor detalle. Mientras tanto, ¿dónde nos ha dejado nuestra discusión de la teoría condicional? Todavía no tenemos ninguna respuesta al argumento escéptico del error. Hemos mencionado, sin adoptarlas, dos posiciones que parecen prometedoras en este respecto: externalismo y antirrealismo. Sin embargo, aquellos que no encuentran ningún atractivo en estas posiciones deberán buscar más si quieren decir que existen cosas tales como el conocimiento o la creencia justificada. El argumento del error volverá a aparecer como una amenaza persistente. Aventuraré mi propia respuesta en el capítulo final. Lecturas complementarias. La teoría condicional y sus consecuencias para el escepticismo se exponen en Nozick, 1981, especialmente en pp. 172, 178 y 197, 227. Stroud, 1984, cap. 2 considera un argumento similar contra el intento del escéptico de generalizar a partir del hecho de que no sabemos que no somos cerebros en una cubeta. Prosigue la discusión en el capítulo 7 de su libro. En Garrett, 1983, se ofrecen contraejemplos a la teoría condicional. Gordon, 1984, intenta una respuesta. Sope, 1984, ofrece más contraejemplos. T. Lewis, 1973, ofrece un análisis pionero de las condiciones de verdad para los condicionales subjuntivos, que él denomina contrafácticos, en términos de mundos posibles. Discuto una diferencia importante entre D. Lewis y Nozick en Dancy, 1984b. Al final del capítulo 9 se dan referencias para el debate entre internalismo y externalismo.